Buenos días, ingeniero. A continuación explicaré la solución del segundo parcial, el cual dice que se requiere modelar un sistema automático que permita perforar una pieza y realizar un agujero no pasante. El taladro se realiza por medio de una broca que gira en un mandril montado en un motor eléctrico M2, el que vemos acá, motor 2. El conjunto motor eléctrico, mandril y broca se mueven en traslación gracias al cilindro 2, este que está acá. La función para sostener la pieza durante la operación se utiliza el cilindro 3, que es el que se encarga aquí de prensar la pieza. La función para cargar la pieza no se muestra, se supone que la pieza se carga automáticamente después de la ecuación de la pieza anterior. La descarga de la pieza taladrada se realiza con el cilindro 5. El sistema que permite el movimiento de los cilindros es hidráulico y su potencia está dada por una bomba hidráulica acoplada a un motor 1. Ese es el comando del sistema de realizar mediante un pulsador de inicio de secuencia y se debe detener en cualquier momento el proceso con un pulsador de paro. Entonces aquí nos dice que tengamos en cuenta que para el cilindro 3 utilicemos esta válvula 3.2, ya que es accionado por un solenoide y tiene retorno por muelle. Y para los cilindros 2 y 5 utilizar la válvula 1, que es una válvula 5.3, el cual se acciona por solenoide. Aquí mencionan que implemente los sensores de posición que considere convenientes. Pues yo en general puse un total de 7 sensores. El primero es el S1, que es el que tiene que habilitarme, o sea, si está accionado es el que detecta si la pieza está puesta, con el motivo de que funcione como un permisivo para que el sistema funcione. S2, que es la posición inicial del cilindro de la prensa, que prensa la pieza, y S3, que cuando salga el cilindro y me prensa la pieza, al presionar S3 me mantenga la solenoide del cilindro 3 energizada hasta que perforen la pieza. Tenemos S4, que es la posición inicial del taladro, ¿sí? S5, que como lo mencionan acá, que debe realizar un agujero pero que no sea pasante. Él empieza a perforar y cuando este pedazo llegue y toque S5, deja de perforar y se devuelve. Tenemos S6, que es la posición inicial del cilindro de descarga, y S7, que es la posición final del cilindro de descarga una vez haya empujado la pieza. Aquí con respecto a estas válvulas tenemos que el cilindro 3, el accionamiento de esta válvula se hace por la solenoide Y1, que es la que se encarga de sacar el cilindro y una vez se desenergice, él vuelve a su posición inicial. Aquí con respecto al cilindro 2 y 5, bueno, al cilindro 2, al energizar Y2, él va a trasladar el cilindro hacia afuera, y Y3 lo que va a hacer es, una vez esté apagado, Y3 accionado, va a hacer es retraer el cilindro para que vuelva a su posición inicial. Igualmente aquí con el cilindro de descarga, en Y4 se encarga de la traslación de afuera, de sacarlo, y Y5, una vez pues, desactivado Y4, Y5 se encarga de retraerlo para que vuelva a su posición inicial. Ya acá se explicará lo del tema del GraphFed, ya el problema, el automatismo. Entonces, tenemos que en la etapa 0 se inicializa con todas las salidas en 0 para poder comenzar el proceso. De la etapa 0 a la 1 tenemos una transición con una condición que dice que si el sensor 1, que es el que detecta la pieza,
si hay una pieza ahí, S2, posición inicial de la prensa, S4, posición inicial del taladro, y S6, posición inicial del cilindro de descarga, están accionados y al estar, empieza el proceso y pasa a la etapa 1. ¿Qué dice la etapa 1? La etapa 1 me va a accionar M1. M1 va a ser el motor que hará funcionar la bomba hidráulica para que se puedan accionar los cilindros. Y se va a accionar Y1, que Y1 va a ser la válvula del cilindro 3 para que prense la pieza. Entonces, para la etapa 2 anterior, antes tenemos una transición con una condición que dice que si S3 está activado y S2 está desactivado, pasa a la etapa 2. En este momento ya prensó la pieza. Entonces, en la etapa 2, con respecto a M1 va a estar funcionando durante todo el proceso, ya que pues es el motor que se encarga de hacer funcionar la bomba hidráulica, y Y1 también mientras se trabaja la pieza. ¿Por lo que? Por lo que hace la prensa de la pieza. Entonces, en etapa 2 se mantiene M1 y Y1 activados y se activa M2. M2 va a ser el motor del taladro y se activa Y2. Aquí Y2, que es la válvula del cilindro 2, que al accionarlo va a empezar a sacar o trasladar el cilindro hacia afuera para que empiece su perforación. De la etapa 2 a la 3 hay una transición con una condición que dice: una vez desactivado ese 4, ¿por qué? Porque el cilindro empieza a moverse, él empieza a perforar, pero dice que no tiene que pasar. Al accionar ese 5 ya llegó a su distancia y lo que va a hacer es pasar a la etapa 3, que dice que Y1 y M1 pues van a estar siguen activados, pero aquí Y2 se va a desactivar, que es el que se encarga de sacarle el cilindro, y se va a activar Y3 para retraer el cilindro y que vuelva a su posición inicial. Entonces, para pasar de la etapa 3 a la 4, dice que S5 tiene que desactivarse y S4 tiene que activarse, y el cilindro ya llega a su etapa inicial y pasan a la etapa 4. ¿Qué dice la etapa 4? La etapa 4 me mantiene M1 accionado y me desactiva el motor del taladro, me desactiva Y1, o sea, me desenergiza la solenoide del cilindro 3, el cual este deja de prensar y vuelve a su posición, y me desactiva Y3. Ya una vez llegado a la posición inicial del taladro, me desactiva Y3. En la etapa 5, ya antes la transición menciona que si el cilindro de la prensa, o sea, desactiva S3 y activa S2 en su posición inicial, pasa a la etapa 5. La etapa 5 dice que igualmente mantiene M1 accionado y me activa Y4. Y4 va a ser el accionamiento de la solenoide para trasladar o sacar el cilindro 5 y empieza a empujar la pieza. De las 5 a las 6, la traslación anterior dice que tiene que desactivarse S6 y activarse S7, ya que le empieza a empujar la pieza y cuando llega y la saca, el cilindro activa S7 y pasa a la etapa 6, que dice que M1 sigue activo, pero Y4 se desactiva solenoide y se activa Y5, que es la de retraer el cilindro. Entonces empieza a retraer el cilindro y
Dice, para pasar a la siguiente etapa 7, me tiene que desactivar ese 7, me tiene que activar ese 6 y tiene que desactivarse ese 1, ya que no hay pieza sobre la que se pueda trabajar. Y me pasa la etapa 7, en la cual me va a apagar el motor 1, que es el motor principal para que funcione la parte hidráulica del sistema, y me apaga Y5, pues que es la solenoide que me retrae el cilindro 5. Y aquí en la transición final tenemos un S1, que S1 pues es el sensor que detecta la pieza, la posición de la pieza. Entonces, al accionar S1, comenzamos de nuevo el proceso. Bueno, aquí ya explicando lo de el pulsador de paro, tenemos que en cada etapa se le asignó una transición con la variable paro para parar en cualquier punto del proceso y que inicialice la etapa 0. Aquí en la etapa 2 se le agregó, por ejemplo, si se apaga la etapa 2, que es donde está funcionando M1, que es la bomba hidráulica, M2, el taladro, Y1, que es el accionamiento, la energía, la energización del cilindro 3, que mantiene prensada la pieza, y Y2, que es el accionamiento de sacar el cilindro 2 para perforar, que cumpla con esta condición, que S3 esté accionado, S2 esté desactivado y S3 y está accionado para empezar la etapa 2. Igualmente acá con la etapa 3. Que para empezar la etapa 3, donde B1 está activado, M2 activados, Y1 activado, Y0 desactivado, Y3 desactivado, S5 tiene que estar activado, S4 desactivado y estar activado para empezar en la etapa 3. Bueno, aquí ya pasando de Graphjet a código ladder, tenemos en la primera línea contactos normalmente cerrados, son asignados a las etapas, y al final tenemos que se setea la etapa 0, esto con el fin de que el programa inicialice desde la etapa 0. En el siguiente segmento tenemos ya la primera condición aquí de la transición del Graphjet, que dice que si S1 está activado, que es la posición de la pieza, S2 está activado, que es la posición inicial de la prensa, S4 posición inicial del taladro y S6 posición inicial del cilindro de descarga. Se setea la etapa 1 y se resetea la etapa 0. Aquí en la siguiente línea tenemos la siguiente condición, la siguiente transición, que dice que si S2 está desactivado y S3 activado, activamos la etapa 4. Eso es cuando el cilindro 3 se traslada de la posición inicial a la final donde prensa la pieza. Aquí en la siguiente etapa, una vez seteada la etapa 2, pasamos a esta condición que dice acá, que el cual S4 se desactiva, por el cual el cilindro 3 está corriendo para empezar, el cilindro 2 está corriendo para perforar la pieza, y cuando llegue a S5 la activa y por ende activa la etapa 3 y resetea la etapa 2. Aquí en activar la etapa 3, ya al perforar la pieza se desactiva S5 y se activa S4 ya cuando el cilindro volvió a su posición inicial, y setea la etapa 4 y resetea la etapa 3. Aquí en la siguiente línea tenemos que una vez seteada la etapa 4, se desactiva S3 y el cilindro que estaba prensando la pieza empieza a retornar a su posición inicial, activando S2 y por lo tanto seteando la etapa 5 y reseteando la etapa 4. Aquí en la siguiente línea tenemos que, aquí está, tenemos que
se desactiva S6, por lo que empieza a trasladarse, a salir el cilindro de descarga, el que empuja la pieza, y cuando llega a S7 lo activa y por ende pasamos a la etapa 6, seteamos la etapa 6 y reseteamos la etapa 5. Aquí una vez ya seteada la etapa 6, pasamos aquí a esta condición que dice que una vez desactivada el sensor 7 y desactivado el sensor 1, que esa es la posición de la pieza, y activado S6, que es la posición inicial del cilindro de descarga, se activa la etapa 7 y se resetea la etapa 6. Aquí ya en este segmento tenemos que al activar la etapa 7 y accionamos, bueno, se pone de nuevamente, se pone una pieza, se activa S1 y por tanto inicializamos el programa de la etapa 0 y se resetea la etapa 7. Aquí en la siguiente línea tenemos ya lo que tiene que ver con las etapas. Entonces, aquí podemos ver que la etapa 0, comenzando la etapa 0, me resetea todo lo que sean salidas. El motor 1, el motor 2 y las solenoides Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5 correspondientes a cada válvula. Entonces aquí en la siguiente línea tenemos la etapa 1 que me setea el motor 1, que es la bomba hidráulica, y me setea Y1, que es el solenoide que saca la prensa. En la etapa 2 tenemos que me setea M1 de la bomba hidráulica, M2 del taladro, Y1 de la prensa y Y2 el que saca el cilindro 2 que corresponde al taladro. Y aquí en la siguiente etapa, que es la etapa 3, igualmente M1 accionado, M2 accionado, Y1 accionado, Y2 reset, Y2 en reset y Y3 accionado. El 3 ya es el que me retrae el cilindro 2 para que vuelva a su posición inicial. Aquí en la etapa 4 tenemos M1 seteado, M2, Y1 y Y3 reseteado. Esto una vez ya hayan perforado la pieza y el cilindro 2 y 3 vuelvan a su posición inicial. Aquí en la etapa 5 tenemos que se activa Y4, M1 mantiene todavía, Y4 pues se encargará de accionar la solenoide para que empiece a actuar el cilindro de descarga y empiece a empujar la pieza. Aquí en la etapa 6 tenemos que sigue M1 activado, Y4 se desactiva y se activa Y5, el que retrae la pieza, el que retrae el cilindro para que vuelva a su posición inicial. Y ya en la etapa 7 tenemos el reset de M1 y el reset de Y5. Y5, una vez el cilindro 5 hubiera vuelto a su posición inicial, y apaga el motor 1 de la bomba hidráulica. Aquí con respecto a las paradas, tenemos en cada etapa un paro. ¿Sí? Etapa 1, parada, setea la etapa 0, setea la etapa 1. Igualmente en la etapa 2, llegue en la etapa 2 para volver a darle inicio y comienzo de la etapa 2, tenemos aquí esta condición que dice que tiene que estar activado S3, desactivado S2 y activado el start para inicializar desde la etapa 2. Reseteo la etapa 0. Aquí en la etapa 3, el paro, seteo la etapa 0 y reseteo la etapa 3. Igualmente aquí si queremos inicializar desde la etapa 3, tiene que estar accionado S5 y desactivado S4 y accionado el start para inicializar la etapa 3 y resetear la etapa 0. Lo que corresponde a la etapa 4, 5, 6, 7, igualmente ellos tienen sus paros en el que setea etapa 0 y resetea la etapa correspondiente donde están. Bueno, ya aquí en la simulación vamos a darle play
y como había comentado, el sensor S2 tiene que estar activado, el sensor S4 tiene que estar activado, el sensor S6 tiene que estar activado, que serían los de la posición inicial de cada cilindro, y también la pieza S1. Una vez activado ya podemos darle start al sistema. Una vez dado start, vemos que se aquí empieza a actuar lo que es el motor M1 y empieza a trabajar Y1, que Y1 va a ser la solenoide de esta válvula del cilindro 3. Entonces ella va a empezar a correr, entonces empieza a correr y S2 se desactiva, y cuando llega a este punto donde sujeta la pieza se acciona S3. Al accionar S3 vemos que se activa el motor 2 M2, que va a ser el del taladro, y se activa Y2, que va a ser la solenoide que va a sacar el cilindro 2 para que empiece a perforar. Aquí, aquí una vez el cilindro 2 empieza a trasladarse, él empieza a perforar, y aquí una vez una vez salido el cilindro 2, S4 se desactiva y él empieza a perforar. Ya cuando llega a su medida de perforación, se activa S5 y vemos acá que se activa, se apaga Y2, que es el que estaba sacando al cilindro 2, y se activa Y3, que empieza a retraer el cilindro ya una vez perforada la pieza. Entonces empieza a retraerla, se desactiva S5 y empieza a retraerla hasta que llega a su posición inicial y se activa S4. Aquí podemos ver que una vez activa S4, se mantiene encendido M1, pero se apaga Y3 y se apaga Y1. Por lo tanto, Y1 empieza a devolverse hasta su posición inicial. Entonces primero se desactiva S3 y él empieza a trasladarse hasta su posición inicial, y cuando llega a S2 activa S2 y me activa Y4, que Y4 va a ser el accionamiento de la solenoide que va a empezar a sacar el cilindro de descarga y empieza a empujar la pieza. Entonces aquí vemos que empieza a trasladarse, desactiva S6, empieza a empujarla y desactiva S1 porque le quitó la posición, y activa S7. Ella la empujó del todo para que se fuera y el cilindro quedó aquí en esta posición activando S7. Entonces aquí podemos ver que se apagó Y4 y se energizó Y5 para empezar a eh, contraer la pieza, ¿sí? Para que vuelva a su posición inicial. Entonces ella empieza a volver a su posición inicial, desactiva S7 y cuando llega aquí activa S6 y vemos que el sistema cumplió su ciclo de trabajo. Podemos ver aquí que los sensores S2, S4 y S6 están accionados porque sus cilindros están en sus posiciones iniciales. Pero si volvemos a colocar una pieza y le damos inicio, el programa vuelve a comenzar. Y tiene su paro, que es este interruptor de acá. Le damos otra vez a Start y vuelve a comenzar. Entonces igualmente aquí con este proceso, lo primero que tiene que hacerse es que
se activa Y1, bueno, se activa Y1, se desactiva S2, que es este de aquí, y empieza a moverse el cilindro, llega hasta la pieza y se activa S3, ya pensando la pieza, y me enciende el taladro y me enciende Y2 para empezar a taladrar. Vamos a apagarlo desde acá, lo apagamos, le damos Start y vemos que empieza desde la posición, desde la etapa donde se paró. Entonces empieza a correr, aquí dejo S4, desactivamos S4, empieza a taladrar y una vez ya hubiera taladrado hasta la medida que es, se activa S5 y vemos que se apaga Y2 y se activa Y3.